todos, les damos la bienvenida a este tercer panel que se llama Educación en Emergencias, que se realiza en el marco del aniversario del Instituto de Derecho Internacional Humanitario. Me acompañan en el día de hoy como panelistas Alfonso Omaña, de la Universidad de los Andes del Táchira, y Giovanni Cruz, de Visión Mundial. Básicamente lo que estaremos mirando es el derecho a la educación en situaciones de emergencia generadas por eventos naturales o en el marco del conflicto armado, y este derecho pues tiene que ser incluido y previsto en los planes de desarrollo institucional, de desarrollo territorial por parte de las autoridades departamentales y municipales. Tomaremos entonces en este panel como referencias las iniciativas locales y binacionales que van a presentar nuestros panelistas. El panel va a estar coordinado por quien les habla. Mi nombre es Yolima Beltrán, y antes de darle la palabra a nuestros invitados, quisiera dar unas breves cifras de contexto para este tema, en el caso concreto de Santander. En Santander, 40.491 familias, es decir, aproximadamente 146.000 personas, forman la red Juntos para la superación de las condiciones de extrema pobreza. El 18.3% de esta población es víctima de desplazamiento forzado. Los indicadores de pobreza para esta población en Santander muestran un índice de condiciones de vida de 64.1 y un índice de necesidades básicas insatisfechas de 1.8. La tasa de analfabetismo de esta población es del 14% y el analfabetismo funcional es del 33.9%. Se sabe que cerca del 10.7% de las personas que conforman esta población tienen algún tipo de discapacidad. Entonces le doy la palabra a nuestro primer panelista para dar paso a la muestra de su experiencia. Giovanni, Sí, ahí puedes hablar. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y a todas. Es muy grato estar aquí compartiendo algunas ideas. Me parece también muy interesante ver caras tan juveniles en este auditorio, lo que quiere decir que el discurso debe ser más orientado hacia ustedes, compañeros y compañeras estudiantes. Gracias también a los profesionales humanitarios que están aquí con nosotros en este momento. Yo quiero simplemente advertir que voy a compartir algunas reflexiones un poco sobre la práctica que tenemos desde Visión Mundial como una organización no gubernamental que de alguna manera tiene una presencia ya de un buen tiempo en Colombia y que muy seguramente algunos de ustedes han escuchado, está presente también en la zona de Bucaramanga. Quiero empezar diciendo que esta ponencia o estas reflexiones no las armé solo. En esto compartí un conocimiento que hemos desarrollado de manera institucional con otros colegas y quisiera reconocerlos aquí públicamente. Son tres compañeros que representan quizás no solamente el trabajo individual, sino también de otras personas con ellos. Uno de ellos está en la ciudad de Montería. Álvaro Vergara es un profesional de campo en nuestra organización que lidera mucho de los procesos de educación en emergencias, gestión del riesgo, preparación para desastres, acción humanitaria en la ciudad de Montería. La otra persona es Carlos Rafael Sarmiento, es otro compañero también que ha desarrollado por buenos años en la práctica un ejercicio muy interesante de promover la participación y la organización comunitaria en los temas de prevención y reducción del riesgo. Y en Bucaramanga está mi compañero Luis Fernando Delgado, que precisamente estaba aquí ahorita haciéndonos el arreglo del pendón. Luis Fernando también es una persona que en conjunto con otros colegas en el equipo Bucaramanga también aportaban estas reflexiones. Quiero empezar diciendo que en Colombia los esfuerzos relacionados con la educación en emergencias están liderados desde los últimos años
por algo que se llama el Clúster de Educación en Emergencias y la Mesa Nacional de Educación en Emergencias. El clúster está formado por varias ONGs internacionales y agencias de Naciones Unidas, en concordancia con lo establecido en algo que se llama la reforma humanitaria como un esfuerzo de Naciones Unidas. La Mesa Nacional está conformada por integrantes del clúster más una representación del Ministerio de Educación Nacional, más o menos desde el año 2007. Como una reafirmación al enfoque, tanto el clúster como la mesa, hay dos fines claros que establece el clúster y la mesa de educación en emergencias para Colombia. Lo primero es que de manera coordinada se quiere identificar los vacíos de protección de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, para fortalecer e incidir en la capacidad de respuesta y de preparación de las instituciones públicas, con especial énfasis en las instituciones educativas, nacionales y territoriales, para responder frente a las emergencias causadas por el conflicto armado o por los desastres socionaturales. Y el segundo fin que establece este conglomerado de organizaciones es facilitar la respuesta humanitaria más predecible, eficaz y con rendición de cuentas sobre la educación en situaciones de emergencia. Quiero solamente también resaltar un poco la presencia de Visión Mundial como una organización que lleva un poco más de 35 años en el territorio nacional. Estamos presentes en más o menos unas 10 ciudades con programas que tienen un enfoque triple: enfoque en desarrollo comunitario, en acción humanitaria y en incidencia pública o promoción de la justicia. Para Visión Mundial, pues en concordancia con el marco conceptual de la acción humanitaria, entendemos que esto es un esfuerzo conjunto por hacer acciones de prevención y reducción y de respuesta oportuna a situaciones de crisis que estén provocadas por lo menos por tres asuntos que se conocen como temas humanitarios: conflictos, guerras y desastres socionaturales. De manera muy particular, pues Visión Mundial es reconocida por su capacidad de respuesta en desastres. No obstante, nosotros, por lo menos desde el esfuerzo en Colombia, estamos haciendo más hincapié aún en el tema de la preparación, la mitigación y la reducción del riesgo. Quiero empezar diciendo que, con base en estos objetivos que mencionaba ahorita sobre los esfuerzos de educación en emergencia en Colombia, dentro de nuestros procesos de acercamiento a la comunidad y particularmente a la comunidad educativa en zonas donde Visión Mundial implementa programas de acompañamiento a la comunidad, hemos encontrado algunos vacíos o algunas brechas, ya que este es como el eje principal, el título de este evento del Instituto de Estudios Humanitarios. Quisiera resaltar por lo menos tres de esas brechas o tres de esos vacíos en lo que tiene que ver con las acciones de educación en contextos de emergencias o de crisis. También quisiera hacer algunos aportes sobre la construcción de capacidad de las instituciones educativas y de la misma comunidad alrededor de las instituciones educativas en estas zonas de marginación. Y dentro de ellas quisiera que ustedes pudieran ayudarme a identificar los retos que de alguna manera nos competen a nosotros como académicos o como actores humanitarios directamente. Un primer vacío que quisiera resaltar es el tema de la escasez e incluso en muchos casos la falta de información oportuna y pertinente sobre los riesgos que hay en la comunidad y en el ambiente educativo, así como una articulación de la información que esté disponible con las diferentes dinámicas de la vida. ¿En dónde encontramos este vacío? Este primer vacío lo encontramos cuando la información sobre el panorama de riesgo que está disponible en los niveles del municipio o del departamento muchas veces está limitado por la información que se configura en la misma gestión pública. Es decir, es información que se presenta desde un punto de vista georreferencial con relación a comunas, localidades, sectores que hacen parte de la misma estructura de la administración pública, pero que muchas veces son esquemas que no responden necesariamente a la cotidianidad de la misma comunidad, es decir, al barrio, a la cuadra o inclusive a la misma institución educativa. Cuando una comunidad, dígase junta local o incluso la misma institución educativa, quiere y puede hacer ejercicio de gestión del riesgo e intervenir el riesgo, ¿con qué se encuentra? Con que la información todavía es muy genérica.
es una información que todavía es muy global, y esto lo que hace es que se invisibilizan muchos aspectos del riesgo que están más cercanos a la cotidianidad de la misma comunidad educativa o de la comunidad alrededor de esta comunidad educativa. Esta es una brecha en el tema de la protección, porque si no hay información que sea pertinente para que la misma comunidad le intervenga, pues entonces ¿cómo hacemos gestión del riesgo? ¿De qué otra manera encontramos este vacío? Cuando existe una información sobre el panorama de riesgos que se ha realizado desde un nivel micro y comunitario, porque debo afirmarlo, si existe algo de esa información. Nosotros, por ejemplo, desde Visión Mundial somos de alguna manera productores a veces de esa información, pero sabemos que hay otras organizaciones que también están en la comunidad produciendo esa información, universidades u otras ONGs o hasta la misma comunidad. Entonces, cuando existe esa información sobre el riesgo de la comunidad o de la circunstancia de la institución educativa, lo que hemos encontrado es que un vacío está en la articulación de esa información. Como si Visión Mundial no fuera capaz a veces de articular lo que produce con otras organizaciones también, y del mismo sentido las otras organizaciones o la misma presencia de proyectos de universidades en estas zonas de la comunidad se produce alrededor del tema del riesgo, hacen análisis de riesgo, pero donde hay dos diálogos institucionales. Esto lo único que refleja un poco es ese vacío de coordinación, un vacío que al final impacta también en la vida de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, porque cuando no hay información coordinada, pues lo que pasa muchas veces es que se repiten acciones o se olvidan acciones que la comunidad misma está esperando. Otra forma en cómo vemos el vacío sobre este asunto de la información es cuando vemos que la información sobre el riesgo está caduca o sencillamente ya no es vigente. Para muchos de ustedes y para nosotros no es nuevo decir que en muchos momentos o en muchos documentos públicos como los planes de ordenamiento territorial, alguna de esta información generalmente está citada con base a censos o con base a análisis un poco añejos. Entonces el problema de la información allí es la pertinencia, la información del riesgo de la comunidad es la pertinencia, porque algo que hemos visto en la dinámica de la vida de la comunidad es que el riesgo es algo que va cambiando y que se va transformando con la misma dinámica de las personas, de las familias, los que llegan, los que se van, los sucesos que ocurren en la misma comunidad, sean de desastre o de calamidad, hacen que el riesgo se transforme, y cuando la información no es vigente, pues entonces se pierde algo que se llama la oportunidad de intervenir. Este vacío también lo encontramos irónicamente cuando sabemos que hay un marco legal, existe un marco legal en Colombia que promueve el tema de la gestión del riesgo en las instituciones educativas. Irónicamente, nosotros hemos encontrado que muchas instituciones educativas desconocen ese marco legal, a pesar de que es un marco legal que se promueve, lo escuchamos en los medios, lo escuchamos en muchos espacios y ámbitos, hasta en eventos como este, pero cuando uno va y habla con el rector o va y habla con el docente o hasta con los padres de familia, no sabíamos que eso existía. Entonces ahí hay un vacío también en la información que al final pues se genera en el no cumplimiento del ejercicio de hacer gestión comunitaria y participativa del riesgo. El mismo vacío lo encontramos también en que algunas veces, sabiendo que existe un marco legal, pues sencillamente hay una actitud negligente, no lo queremos cumplir, no lo vamos a llevar a cabo porque no hay presupuesto, porque no tenemos capacidad, pero también hemos leído que muchas veces no se lleva a cabo el ejercicio de gestión del riesgo de la comunidad y de la institución educativa, más a veces por razones de conveniencia, porque quizás es más sencillo optar por esperar a que haya una calamidad, recibir la ayuda humanitaria en vez de intervenirla y reducirla o cambiar esa situación, esa condición. Por último, entendemos que este vacío también no es visto en el ámbito de que muchas veces la gestión del riesgo se ve como un tema de rancho aparte, un tema que cuando uno llega a la institución educativa lo primero que hacen los docentes es: ay, nos van a poner más trabajo, nos van a exigir algo más, son más horas extras. Y hay un problema de articulación, no se logra entender
lo que tiene que ver la gestión del riesgo con las ciencias sociales, con las matemáticas, con las artes, con la convivencia. Entonces, cuando no hay la capacidad de articular, de integrar, sencillamente la gestión del riesgo se vuelve en una tarea más, se vuelve en un problema más. Otra brecha que tiene que ver también con el tema de la protección. Esta brecha la vemos en la poca o la débil capacidad que tenemos las instituciones, incluyendo también a las instituciones educativas, en involucrar a los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes en un proceso participativo de hacer gestión del riesgo. ¿En qué vemos esta brecha? ¿En qué vemos este vacío? Lo encontramos cuando hay acciones que llamaríamos acciones proteccionistas, en donde decimos, no, los chicos y las chicas no deben estar aquí porque hay que protegerlos, porque ellos son inmaduros, ellos tienen una opinión muy limitada sobre los problemas de la comunidad, sobre los problemas de la institución educativa. Evitémosles ese problema, hagamos esto a la manera de los adultos, hagamos esto a la manera de las instituciones. Y hay un problema de involucramiento porque nos perdemos el valor que puede estar ofreciendo un niño, una niña, un adolescente o un joven en el mismo ejercicio de hacer gestión del riesgo con la institución educativa, con el colegio, con la misma comunidad. El vacío también lo encontramos cuando hay una nula participación de estos jóvenes, de estos estudiantes, de estos niños, porque realmente algunas organizaciones creen que es muy costoso. O sea, convocar a los muchachos, convocar a los pelados, como dicen en algunos contextos, es un proceso demandante. Es llamarlos, es reorganizar la agenda del colegio, es hacer horas extras, es algo costoso en términos de tiempo, de horarios y hasta incluso de dinero. ¿Y quién va a pagar esto? ¿Quién va a hacer ese mapa? ¿Quién va a hacer ese plan? ¿Cuánto nos va a costar? ¿De dónde va a salir el presupuesto para pagar eso? El vacío también lo vemos cuando los niños pues tienen voces inaudibles para opinar y porque, como decía ahorita, son vistos como los menores. Desafortunadamente, hoy todavía nuestra ciudadanía, nuestros ciudadanos siguen diciendo los menores, cuando estamos hablando de un nuevo código de infancia y adolescencia en donde no hay menores, son niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Pero el solamente nombrar el estatus de menores, estamos ya diciendo son personas, son no ciudadanos, con el peligro que eso implica. El vacío lo encontramos también cuando la mentalidad de la institución es que no está dispuesta a involucrar en estos espacios a los estudiantes menos eficientes académicamente, o sea, invitar a hacer el ejercicio del mapa de riesgo, el plan de emergencia, eso solamente para los estudiantes pilos. Eso solamente para los niños que llevan las mejores calificaciones. Y hasta a veces, sin quererlo o explícitamente, se está también discriminando a población discapacitada o población dentro de la misma comunidad educativa que tiene una opción de vida diferente. La tercera brecha tiene que ver con los mismos programas municipales o departamentales que muchas veces son pocos o son muy pobres, que tengan una orientación más fuerte a la prevención, a la reducción, a la mitigación. Cuando ustedes escuchan el tema de acción humanitaria o respuesta humanitaria, cierto que muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es respuesta, asistencia, la ayuda. Pues no, la acción humanitaria no solamente se limita a la asistencia, también tiene que ver con las acciones de prevención. Y lo que encontramos como una brecha es que sigue habiendo un vacío, sigue habiendo un reto allí de construir más programas de fomento de la prevención, del fomento de la mitigación y la reducción del riesgo. Que no se limita solamente a los temas de brigadismo, a los temas de preparación para desastres, no, está muy relacionada con temas como el medio ambiente, por ejemplo, como la convivencia y ahora muy en boga todo lo que tiene que ver con la construcción de paz. Esos son los tres vacíos que encontraríamos nosotros. Y de forma muy general quisiera compartirles algo que hemos visto como la construcción de capacidades que de alguna manera en esta interactuar con las instituciones educativas
en el marco de la educación en emergencia, pues hemos logrado conjuntamente construir con ellos. En muchos momentos o en muchos casos hemos visto que la presencia de una ONG o de una organización de la sociedad civil en estas comunidades ha servido para generar puentes de diálogo. A veces hay una distancia entre el actor público, la entidad pública y la misma comunidad, y hace falta que haya alguien que dialogue un poco y haga el puente para acercar. Ha pasado eso en este proceso de promover la gestión del riesgo en las comunidades y en las instituciones educativas. Ser un puente. La confianza, la generación de espacios de confianza es un insumo, es un capital para la gestión del riesgo. No se puede hacer gestión del riesgo solamente a punta de contratos y de subcontratistas. Hay que acercarse a la realidad y para eso hay que generar espacios de confianza. El mapeo de amenazas en el ambiente educativo es una de las capacidades más fuertes que hemos logrado desarrollar en algunas escuelas. El mapeo de riesgos o de amenazas, como algunos lo dicen más correctamente, está asociado a reconocer el territorio, pero también es la capacidad de conglomerar varios niveles de percepción de la comunidad, ¿ya? El mapeo de amenazas va más allá de solo colocar nomenclaturas en un cartel cartográfico, es un acto democrático de opiniones puestas en una forma visible y en común para la comunidad. Muchas veces que la misma comunidad las siente invisibles. Cuando usted está muy acostumbrado a un ambiente, a un área, a su jornada, la universidad, el colegio, el trabajo, pues se pierde de vista algunos factores del riesgo que por la naturalidad del día a día pues no se ven. En los mapas de riesgo logramos visibilizar muchas veces esas cosas invisibles que están en la misma cotidianidad. En muchos sentidos pasa lo mismo con los planes de emergencia y los planes de contingencia. Lo que muchos sabemos es que en las escuelas hay un escenario también muy propicio para que las dinámicas de trabajo alrededor de la gestión del riesgo también involucren a las familias. La escuela es un buen convocante de la familia. Cuando el niño, la niña, que va y participa en el espacio de brigada, de hacer el mapa de riesgos, de reconocer su situación y cómo la puede intervenir, adivine qué hace cuando se va para la casa. Le cuenta a su mamá, le cuenta a su papá y, como dice uno vulgarmente, se riega el cuento y hay un involucramiento de las familias también en este proceso. Tanto los mapas de amenazas como los análisis de riesgo y los planes de emergencia y reducción del riesgo, estos no se hacen por la organización no gubernamental que hace presencia en esta comunidad, sino que lo que provocamos es que haya una participación de la comunidad. No es algo que nosotros vamos y les hacemos, sino que es clave que la misma institución educativa se involucre. Hemos encontrado también que hay una capacidad en que hemos facilitado en ciertos momentos dotación de elementos que hay en necesidad en estas instituciones educativas. Muchas veces porque definitivamente el presupuesto no alcanza para muchos de esos elementos que la institución requiere. Entonces a veces la dotación de camillas, elementos de primeros auxilios, material didáctico, puntos ecológicos, distintivos, el tema de las brigadas, pues ayuda un poco a fortalecer la capacidad. Y lo que hemos encontrado es que años después los mismos directivos de la institución dicen: oiga, nosotros debemos involucrar esto dentro del presupuesto de la institución educativa. Eso como alguno de los elementos de capacidad que hemos encontrado en estas comunidades, en el trabajo que hemos hecho. Todo lo que menciono sobre el manejo de la información relacionada con el reconocimiento del riesgo desde lo institucional debería ser un esfuerzo de coalición. En el Instituto de Estudios Humanitarios, este es un escenario que consideramos puede ser propicio para que muchos actores trabajen por construir capacidad en las escuelas, en las instituciones educativas y en la comunidad para que se haga una efectiva gestión del riesgo, una preparación para los desastres y por ende una correcta acción humanitaria. Lo que hemos encontrado en algunas comunidades es que por insistir tanto con estos temas, la misma comunidad se ha vuelto protectora de la escuela y cuando ocurren emergencias, desastres, situaciones que hasta hace algunos años lo primero que se considerara, no, metamos a las familias en la escuela, la misma comunidad se ha vuelto protectora y dice: no, la escuela no debe ser tocada para eso, la escuela es para que los chicos sigan yendo a estudiar, aún en situaciones de emergencia.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen el reto de promover el involucramiento de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes en la gestión local, comunitaria, barrial y escolar del riesgo. Esto no puede seguir siendo un asunto solamente de las instituciones y de los expertos, de los adultos, de los académicos o de los profesionales. Todas las organizaciones interesadas en el trabajo cooperado desde una plataforma como la del Instituto deben tener un compromiso con esta población también. Y por último, pues invitamos a las instancias públicas a construir currículos, guías, herramientas, materiales, metodologías y recursos para la formación y para la información, para la educación y la promoción de la gestión del riesgo y la intervención en los temas asociados al manejo de estos riesgos, a la reducción de sus impactos. Muchos de ellos pues que terminan afectando la misma calidad de vida de las familias en el colegio, en la institución educativa y en la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la intervención del doctor Giovanni Cruz, que nos ha contado la experiencia de Visión Mundial y quisiéramos saber si hay algunas preguntas. Vamos a dar espacio para 2 preguntas para que ustedes participen. Claro. Están entrando en confianza. Claro. Bueno, mientras nuestro público reacciona a la intervención de Giovanni, yo quisiera preguntarle, yo he tenido oportunidad de trabajar también en proyectos transversales con las instituciones educativas y es realmente crítico el tema de la articulación. Creo que hay muchísimos proyectos en las instituciones, pero hay una incapacidad de ver una finalidad común y eso es quizá uno de los obstáculos más fuertes para afrontar, digamos, esas divisiones o esa falta de articulación. Creo que todos los que hemos hecho esos proyectos, de algún modo, siempre nos citamos a una mesa en donde todos hablamos y exponemos lo que hacemos y nos hacemos unas promesas, pero esas iniciativas no prosperan. Entonces yo quisiera que Giovanni por favor nos contara cómo pudiéramos hacer, porque creo que hemos tenido experiencias similares, en el sentido de que yo creo que todos los que participamos con los colegios tenemos muy claro que es difícil articular, pero ha sido no hemos sido exitosos, no lo hemos sabido hacer. Sí. Bueno, yo consideraría que esto cada vez se va a agudizar más, especialmente considerando que para muchas organizaciones de la sociedad civil muchos de los recursos disponibles para el trabajo en torno a estos temas de acción humanitaria están basados en la cooperación más que todo internacional, y hay mucha competencia, en ese sentido hay mucha competencia. Yo creería que puede haber un escenario en donde ese siga siendo un reto. Yo creo que el tema es de voluntad política de las mismas instituciones, ¿no? ¿Qué tan abiertos estamos a bajarle un poco al tema de la guerra de los logos, del posicionamiento de la marca? Y bueno, yo quizás al comienzo estaba solo primero el banner de Visión Mundial, luego llegó pero desen cuenta de eso, de que es mucho el afán porque queremos visibilizarnos como organizaciones que tienen algo que decir. Pero en esto tiene que haber entendimiento mutuo, ¿no? Tiene que haber una comprensión de, bueno, ¿cuál es el interés suyo, organización A, con el interés suyo, organización B, el interés suyo, comunidad, qué esperan y qué estamos dispuestos a dar y a ofrecer y a sacrificar? Entonces yo creo que es un tema de diálogos y muy pertinente con lo que estamos viviendo como país en el contexto de diálogos, ¿no? Si no es a punta de diálogos, es entonces a punta de qué. Entonces, aún en el mismo esfuerzo de acercarnos a la comunidad, a impactarlos en temas de reducción, de prevención, debemos tener capacidad de dialogar, debemos tener capacidad de negociar, de concertar. Y por supuesto, reconocer que hay algunas instituciones, organizaciones que tienen algo que decir, algo que ofrecer, y siempre contar con que la comunidad no es solamente beneficiaria, la comunidad también es actor, también es agente y también tiene algo que dar, también tiene algo que ofrecer. Muy bien, muchas gracias Giovanni por su respuesta.
Queremos saber si hay alguna intervención del público. Bueno, muy bien, entonces damos paso a la intervención de nuestro siguiente invitado, Alfonso Omaña, que viene de la Universidad de los Andes del Táchira. Sí, buenas tardes. Sí, muchas gracias a la UIS. Quiero aprovechar y saludar también a Giovanni de Visión Mundial, a Jeffrey Villaveses de OCHA, a Vincenzo Politino de Harvard Humanitarian Initiative, y la oportunidad de venir a la universidad, a la universidad, a decirles qué podemos hacer nosotros de ahí donde estamos sentados, acomodados en una butaca, y de repente nos llegó un problema con emergencias ambientales y cómo desde la universidad podemos solventar esos problemas, un poco de cómo podemos ayudarnos unos a otros. Creo que la suma de voluntades al momento de ver educación en emergencias ambientales viene más de lo que quiera hacer cada uno y de la voluntad de cada uno por tratar de cambiar las cosas. Claro que no podemos trabajar cada uno jalando la carreta hacia un lado sin poder hacerlo de manera coordinada. Un poco vengo a darles un resumen de lo que estamos haciendo en la Universidad de los Andes, a propósito que nosotros operamos en el Instituto de Estudios Humanitarios en el nodo de Cúcuta, o sea que estamos desarrollando un proyecto binacional entre universidades para ver cómo abordamos el tema de educación en emergencias ambientales. Por esa razón se llama Preparar Sistemáticamente para la Cooperación, porque la cooperación implica también suma de voluntades y cada uno de los que está ahí tiene que sentirse comprometido de alguna forma con todo lo que esté en el contexto de la universidad para poder apoyarlo en el caso de una emergencia ambiental. Aquí hay unas definiciones, en líneas generales a considerar. Hablábamos de cómo es zona de frontera, pues siempre tenemos el tema de internacionalización, el tema de cooperación, qué significa la cooperación. Pues no los voy a llenar de definiciones ahorita. Hablamos de qué tipo de cooperaciones existen y tenemos cooperación científico-técnica, es decir, cómo convertimos lo académico en una participación real en la educación en emergencias. Hay cooperación horizontal hacia terceros y tenemos cooperación económico-financiera, educativa y cultural. Quizá en este eje es donde las universidades se mueven más. En lo económico-financiero, desde los gobiernos corporativos de las universidades que tengan voluntades de sumarse a esto, y en la educativa y cultural es donde pueden participar los estudiantes desde el punto de vista, en el enfoque de la asistencia humanitaria, que tenga que ver con el servicio social de las universidades, que creo que acá tienen que cumplirlo también por ley, creo. ¿Okay? Allá se llama servicio comunitario, de este lado se llama servicio social, no importa el nombre que le pongan, es un trabajo que hay que hacer en el entorno de la universidad y yo no puedo ir a salvar el mundo si no logro salvar lo que está en el entorno de la universidad. O sea que cada uno de nosotros es responsable de buscar participar en estos escenarios. Lógicamente que el tema de fronteras, si nosotros estamos hablando de cooperación en educación en emergencias ambientales binacional, tiene que pasar por el tema de movilidad académica y movilidad y migración estudiantil, porque de cierto modo en todas las fronteras tenemos un abandono de parte de los gobiernos centrales y bueno, quiera o no, nosotros en las fronteras tenemos que buscar cómo resolver, o los que estamos en la provincia tenemos que buscar cómo resolver el problema y no esperar a que llegue la ayuda desde Bogotá, desde Caracas, desde Nueva York, desde Tokio, sino buscar nosotros cómo atender las situaciones en el corto plazo. ¿En qué estamos trabajando ahorita nosotros en la formación? Durante el año pasado, durante los 2 años pasados estuvimos trabajando en qué es la educación en emergencia, cómo podemos llegar, y luego nos damos cuenta que cuando hay un desastre ambiental lo primero que agarramos es la gente que tiene problemas con vivienda a la escuela, y los que iban a clase a la escuela a la casa, y los que vienen de los sitios que tuvimos que moverlos porque había problemas de emergencias ambientales los llevamos a la escuela. ¿Dónde van a estudiar? No en la escuela, porque ese sitio por ahora está habilitado es para el resguardo de las personas que vienen de estos desplazados de problemas ambientales, que eso ocurre todo el tiempo y no ocurre en los países del tercer mundo, no ocurre por allá en el pueblo más pequeño de todo el país, del que no aparece en el mapa de Macondo, no. Eso ocurrió en Nueva York hace semana y media, ocurrió en Japón hace año y medio, así han reconstruido sus carreteras en una semana, en 15 días, que es una envidia para todos nosotros, que nos cansamos de pasar por huecos, pero tenemos que ver que eso cuando viene la emergencia ambiental no le apunta, no, que voy a tomar a Venezuela y le va a caer emergencia ambiental porque está Chávez, y entonces no, ahora como Santos está hablando mucho, entonces le toca a Colombia. No, eso no escoge a quién. Y por eso, cuando llega Sandy a las costas de Estados Unidos, fíjate qué pasó con Nueva York.
Y yo tengo ya familias que dicen, una sobrina muy pequeña que dice, ay, tío, yo no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que en las películas se acaba el mundo, se acaba por Nueva York, y yo estoy viviendo en Nueva York. Pero esta vez sí les tocó, y bastante fuerte. Y tú puedes hacer una comparación entre la foto antes y después, y resulta que es bastante preocupante. Imagínense si para estos países del primer mundo es un problema romper con la planificación educativa, es decir, ay, no vamos a poder dar clase hoy, es un caos. Para nosotros es normal que ocurra eso, por una u otra cosa, por una u otra situación. Entonces, este tema de educación en emergencias ambientales es fundamental, y ya tocamos todos esos temas durante los años pasados, y durante los últimos 6 meses para acá, hemos dicho, bueno, pero ¿quién puede atender la educación en emergencias ambientales? Si no es la universidad la que tiene que encargarse de eso, si no es la universidad la que tiene que tomar la iniciativa. Y no solamente los estudiantes de educación, sino todos los estudiantes a nivel profesional deberían participar. Es la universidad entonces la encargada de coordinar estos aspectos. Y nosotros, por el Instituto de Estudios Humanitarios, cuyo objetivo es disminuir la brecha entre lo académico y lo que ocurre fuera de las paredes de la universidad, hemos trabajado en esa línea. El doctor Gonzalo Patiño, acá en la UIS, nosotros hemos trabajado en la Universidad de los Andes, y cada uno de los nodos que tiene sus universidades dentro de su lista de agremiados, pues, o miembros. ¿Cómo estamos trabajando nosotros ahora para poder formar ese profesional que debería ayudar en el momento de educación en emergencias? Lo coordinamos por la universidad, y ya vamos a ver que creamos una institución para poder coordinarlo. Pero lógicamente cuando hay una emergencia ambiental esa no avisa, y yo no voy a tener disponibles las aulas. Lo primero que yo debo habilitar son espacios abiertos para la educación. Y es lo primero lo que estamos formando ahorita a los profesionales de la universidad, porque los profesionales de la universidad son el primer frente con el cual nos vamos a apoyar para dar continuidad a la educación en los jóvenes. Por eso hablamos ahí un poco de qué queríamos concentrar. Eso que está ahí es un grupo que está en periodo de formación. Vamos a una montaña un domingo, si el que está ahí con gorra soy yo y el de los shorts. Los dividimos en grupos de 3 y motivamos en ello que trabajo en equipo, liderazgo y motivación al logro. Lo primero que hay que despertar es eso, la sensibilidad de la gente por el que tiene al lado. Y los amarramos con una pita o un cabo a la cintura en grupos de 3, dividimos la montaña en 3 etapas, y ahí estamos buscando primero formar al individuo, porque cómo formar al individuo para poder sensibilizarlo y que de esa forma pueda atacar su entorno, pueda intervenir en su entorno y pueda apoyar, al menos en el tema de educación, que es lo que la universidad puede orientarse. ¿Okay? ¿Qué queremos hoy? Bueno, minimizar la incertidumbre, como lo ven, generar espacios de reflexión, un poco en la formación de los profesionales, de cualquiera de las áreas. Hay gente de ciencias políticas, gente de ciencias criminales, hay administradores, hay educadores, hay médicos en todas las áreas, porque todos deberíamos salir de alguna forma a aportar un grano de arena de manera coordinada desde la universidad. ¿Qué antecedentes hay en este tipo de formación? Ese tipo de formación se conoce como outdoor training, entrenamiento al aire libre, lo utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Más reciente tenemos trabajos en CEP de España, la Universidad Autónoma de Barcelona, con actividades vivenciales con estudiantes. Hay cursos de estos que están formados para ejecutivos, para la toma de decisiones en ejecutivos. La Universidad Ceiba, que está acá en Colombia. ¿Qué áreas de formación busca desarrollar? Técnicas de negociación, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación, aprendizaje cooperativo, pero todo lo que busca es sensibilizar al estudiante y al docente acerca de las situaciones de educación en espacios abiertos. ¿En qué se basan? Bueno, la modalidad de evaluación tiene que cambiar lógicamente, porque ya evaluar al aire libre es otra cosa, está evaluando más comportamiento en equipo, está evaluando liderazgo, está evaluando si hay cooperación entre los grupos, cooperación entre los estudiantes, y hay un proceso sistémico de aprendizaje allí, y hay que modificar toda la parte curricular de la universidad para poder, en el corto y mediano plazo, atender esas emergencias en educación. ¿Cómo nosotros evaluamos la efectividad de este entrenamiento? La efectividad de este entrenamiento lo evaluamos con estudios de caso, test de personalidad, medimos cooperativismo, liderazgo, por medio de test, y en base a eso medimos cuál es la actitud del individuo, es decir, del estudiante, hacia el trabajo cooperativo. Es decir, vamos a trabajar desde la raíz, a ver cuál es la intención que tiene. Y la idea de nosotros es sensibilizarlo hacia el trabajo cooperativo. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Jóvenes universitarios terminan siendo reservistas, entre comillas, reservistas de la educación en emergencias. O sea que en un momento en el cual haya una desatención de parte de la escuela, porque las instituciones escolares fueron utilizadas para albergar a estas personas que tuvieron emergencia ambiental, nosotros podamos seguir dándole continuidad educativa
a quienes estaban en esa escuela y a quienes están ahora ocupando la escuela. Redefinir la formación integral y sistemática entre los jóvenes y la educación en emergencia para dar respuesta y no para reaccionar, y por eso es que hay que prepararse previamente. La reacción viene en el corto plazo y por un ente que lo está usted interviniendo. Nosotros buscamos es dar respuesta es estar preparado para atender, digamos, para prepararse dentro de la complejidad para tomar diferentes casos y poder tomar decisiones en función de esos casos y poder intervenir de la manera más rápida posible. ¿Hacia dónde apuntamos? Un poco las palabras que están allí resumen que nosotros creamos en la universidad, digamos, una institución que se llama EduEmer, y esa EduEmer se encarga desde la coordinación administrativa de poder llevar todo este tipo de proyectos de formación de los profesionales para atender la educación en emergencias. ¿Okay? Cómo impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades regionales a partir del uso de las tecnologías de información. Tecnología de información a la cual tenemos acceso porque las universidades, mi universidad tiene una plataforma virtual permanente como un camión, y en el camión hay computadores con conexión satelital y todo esto para ver cómo darle continuidad a la educación en emergencia. Lógico que si se cae una carretera, como siempre ocurre, si se cae un puente, como siempre ocurre, pues no vamos a poder llegar de esta forma, pero podemos llegar con los profesionales de la universidad. Eso era un poco el mensaje que venía a traerle de en qué estamos trabajando nosotros ahora. Gracias. Bueno, muy bien. Agradecemos la intervención de Alfonso y nuevamente entonces les damos la palabra. Nos motivamos muy especialmente, creo que Alfonso ha mostrado una experiencia muy concreta de vinculación de los estudiantes, y creo que Giovanni en su presentación también nos mencionó la poca participación que a veces los niños y los jóvenes tienen en la planificación de la prevención y mitigación de riesgos de estos eventos. Entonces yo creo que, en razón de que ustedes son muy jóvenes y que están en la universidad, creo que allí tenemos, pues aquí tenemos todo un espacio para escucharles sus inquietudes y sus aportes en relación con estos temas. ¿Quedó claro? O sea que si van a participar a partir de mañana. Examen. Proceso de formación. Examen. Saquen una hoja. Eso sí lo tienen que. Bueno, yo espero fíjate que la charla que dimos Giovanni y yo es un poco más puesta en el piso, pues a la realidad. O sea, ¿en qué pueden participar ustedes que están ahí viendo la charla? Porque algo vinieron, pues de alguna forma tienen que motivarse. Y dicen, sí, eso suena como muy lejano, ahí cuando lo ves proyectado ahí en el PowerPoint, como dicen unos alumnos míos en la clase de karaoke, se ve muy lejano, pero el día de mañana siempre la gente está buscando de alguna manera participar en este tipo de eventos de asistencia humanitaria. Yo les invito a que no esperen a que el profesor los llame y los amarre de una cuerdita y diga, bueno, vamos a hacer una actividad para que ustedes puedan vincularse, sino que cada uno de ustedes empieza a despertar la conciencia de qué puedo hacer, y el que puedo hacer lo lleven a que se acerquen al Instituto de Estudios Humanitarios de la UIS y comiencen a proponer proyectos en función de esto. Cualquiera de ustedes tiene una buena idea y es una idea que hay que desarrollar, y yo estoy seguro que el doctor Gonzalo Patillo estará muy abierto a escucharles para poder dar solución a estos problemas. No espera que nos caiga el chaparrón de agua, que se caiga la carretera, a que nos inundemos o a que el sueño de quienes vivimos del otro lado de la frontera, que esté en playa en Cúcuta, entonces que pase algo y llegue la playa hasta Cúcuta, entonces vemos cómo resolvemos el problema. La cuestión que hay que tocar es con prevención, y la prevención está primero en la formación que ustedes están teniendo en la universidad y de qué manera pueden participar para poder colaborar a que tengamos, digamos, un entorno mejor. Los problemas no lo